Nunca pensé que terminaría trabajando en un panteón, pero en plena pandemia, con trabajos escasos y cuentas acumulándose, no me quedó otra opción. Yo era mesero antes de que todo cerrara, pero sin clientes y sin restaurantes operando, duré meses sin empleo. Me contrataron en el panteón municipal porque con tantos entierros necesitaban a más gente para exhumar restos viejos, para liberar espacio. Había tumbas de más de 100 años, ya sin gente que las reclamara, que las fuera a visitar. No era un trabajo fácil. Me tocaba levantar huesos, limpiar tumbas y escuchar historias que, si me las hubieran contado antes de trabajar ahí, no habría creído. La primera regla que me enseñaron fue simple pero extraña. No se tocan las tumbas del fondo, ninguna que tenga cruces rotas. Esas se dejan en paz, siempre, me dijo don Lupe, el sepulturero más viejo, que tiene una piel morena y gruesa que parecía curtida por toda la vida trabajando en el sol. Si alguna vez piden mover una de esas, primero me avisas a mí, me dijo, y yo le dije que sí sin discutir. Tampoco me preocupaba. A mí solo me importaba el dinero, sobrevivir. Ya con el tiempo me acostumbré al trabajo, a los chismes de los guardias, de los otros sepultureros, sobre cosas que pasaban ahí dentro. Decían que a veces, después de enterrar a alguien en la zona más lejana de ese enorme panteón, se oían golpes desde abajo, como si despertaran dentro de la tumba. También decían que en la fosa común, de noche, se escuchaban voces que no paraban de llorar. Pero yo no veía nada raro, hasta que nos tocó hacer la exhumación que lo cambió todo. Ese día Toño y yo estábamos terminando de sacar los restos de una tumba cuando, desde lejos, don Lupe nos gritó: «Cuando acaben ahí, vayan abriendo la tumba 6 del fondo. Vamos a mover esos restos». Toño y yo nos miramos extrañados. Sabíamos que esa zona casi no se tocaba, pero no discutimos. Solo recogimos las herramientas y caminamos hasta la tumba indicada. La cruz estaba rota. «No jodas, vamos a abrir una de las tumbas prohibidas», dijo Toño, que tenía lo mismo que yo trabajando ahí, y el mismo miedo. «Pues ni modo, Toño, por algo será», le dije. Llegamos a ella y comenzamos a cavar. La tierra estaba más floja de lo que debería. No tardamos en encontrar el ataúd, viejo y podrido. Toño intentó levantar la tapa con la pala, pero en cuanto la tocó, la madera crujió. No como cuando se rompe algo viejo, sonó como con un golpe, desde adentro. Nos congelamos. «Dime por favor que tú también lo escuchaste», susurré. Instintivamente dimos 2 pasos atrás y la madera volvió a crujir. Desde dentro, pero ya ni siquiera estábamos cerca. Salimos corriendo sin pensarlo. No paramos hasta encontrar a don Lupe, quien, para nuestra sorpresa, estaba en la entrada del panteón, tranquilo, fumándose un cigarro con una coca. «Nosotros no vamos a abrir esa tumba», le dije sin aliento. El viejo frunció el ceño confundido. «¿Cuál tumba?» «La 6 del fondo, de la última fila, la que tiene la cruz rota. Nos dijiste que fuéramos». Don Lupe tiró el cigarro al suelo y lo pisó lentamente. Yo no les grité nada. Ya tengo como 1 hora aquí. Nos quedamos en silencio. Preguntó muy enojado si tocamos algo. Negamos con la cabeza y dijo que era mejor así. A la mañana siguiente, cuando regresamos, la tumba estaba cerrada, la tierra intacta, como si nadie la hubiera tocado en años. Nadie nos volvió a mencionar el tema. Nosotros tampoco lo volvimos a sacar. Es momento de entrar juntos en la oscuridad. Hoy, comunidad, vamos a adentrarnos en historias extrañas, con misterios, con elementos que no podemos negarlo, esconden algo de paranormal, por más escépticos que queramos permanecer.
Así que es momento de apagar la luz y dejarse llevar, porque ya no hay marcha atrás. Mi nombre es Uriel Reyes, y tú ya estás escuchando Relatos de la Noche. Mi abuela era estrictamente católica, estrictamente, y mi mamá, pues, se escapó de su casa a los 18 años para poder vivir en paz, normal. Y es que las prohibiciones de mi abuela hacia ella eran demasiadas. No podía tener amigas fuera de la iglesia, ya no digamos tener novio, ni siquiera podía hablar con chicos. No podía salir, por supuesto, no la quería dejar estudiar arquitectura porque ahí habría solo hombres y en casa no se veía televisión. Mi mamá se fue a vivir con una hermana de su padre y ella, la tía Juani, fue para mí la única imagen de una abuela hasta que cumplí 8 años. En ese momento mi abuela le dijo a mi madre que estaba enferma, que le quedaba poco tiempo, que quería recuperar su relación con ella y sobre todo conocerme a mí. Mi mamá aceptó, por la abuela y por mí, para que yo nunca fuera a reprocharle al crecer. Mi abuela seguía siendo la persona más obsesionada con la religión que se hubiera conocido, pero había prometido a mi mamá no hablar de esas cosas conmigo. Yo era católica también, pero mi mamá lo llevaba con calma. Me dejaba aprender a mi paso, como yo siento que debe hacerse con los niños. Por eso me llamó la atención una vez que mi abuelita pasó por mí a la casa y me dijo que tenía que guardar un secreto. Yo me iba a quedar con ella el fin de semana. Cuando fuera a misa, el domingo, a mí me iba a dejar con una vecina de mi edad que me caía muy bien, como solíamos hacer siempre. Pero en esa ocasión me dijo que antes de ir a su casa teníamos que hacer algo muy importante, que no lo podía posponer, pero que por ningún motivo podía decirle a mi mamá, o ya no me iban a dejar ir con ella. Yo quería mucho a mi abuelita, aunque recién la tratara, aunque acabara de conocerla. Así que le dije que estaba bien, que no se lo diría. Y fue entonces cuando, en lugar de dirigirnos hacia su casa, la abuela manejó hacia una colonia muy alejada, y luego hasta la última calle de esta, a una casa que ya estaba más rodeada de la montaña y de árboles que de las otras casas del lugar. Apenas pude entrar a aquel Crown Victoria verde, ese coche enorme de la abuela, en las calles tan estrechas de ese barrio. Nos paramos frente a una casita de madera. De ahí salió una señora con bolsas llenas de hierba que dejó en la cajuela del carro de la abuela y luego subió al carro en silencio con nosotras. Seguimos la marcha y entonces nos dirigimos hacia las casas viejas del centro. Esas casas que mi mamá odiaba porque olían a iglesia, a convento, a la escuela de monjas a donde ella acudió por tanto tiempo. A mí, en cambio, me gustaba ese olor. Me gustaban esas casas. Por eso cuando mi abuela me dijo que tenía que dejar algo y que la esperara en el carro, yo no quise. Además, lo había estacionado lejos de la casa, a donde aparentemente tenían que llevar todas aquellas hierbas. La otra señora le dijo que me llevaran, que no pasaba nada, que yo esperaría en la sala, y mi abuela con algo de duda aceptó. Cuando entramos a la casa tuve una sensación muy extraña. Era una casa enorme, solitaria, en silencio, pero al mismo tiempo escuchaba voces lejanas, como si una discusión muy acalorada se llevara a cabo en una habitación lejos de ahí. Mi abuela y la señora entraron corriendo, como si algo les preocupara, y yo me quedé ahí, en un pequeño recibidor junto a la puerta. Pasaron los minutos, muchos, y yo, siendo una niña, empecé a dar vueltas por el recibidor, y finalmente me atreví a adentrarme por un pasillo largo de esa casa. Ahora que lo pienso, no sé si era una casa normal, porque no había espacios abiertos. Por fuera lo parecía, pero dentro te encontrabas solo con pasillos y habitaciones, como si fuera un hotel, un internado o un hospital. No sé a qué estaba jugando, no sé a qué estaba jugando. No sé por qué me atreví a alejarme del recibidor si sabía que mi abuela me podía regañar, si sabía que estaba entrando sin permiso a una casa. Pero
simplemente seguí caminando hasta que escuché, o más bien hasta que entendí que una voz me estaba hablando. Una voz que, si tiene sentido, escuchaba desde antes de escucharla. Al dar una vuelta en un pasillo ya dentro de la casa, vi a una niña al fondo de este, hincada en el piso, con los brazos abajo como si estuviera jugando o rezando. Su pelo le tapaba la cara, no se movía. Parecía ser unos 3 o 4 años mayor que yo. Al verla, por supuesto que me asusté. Inmediatamente di media vuelta y caminé hacia la salida. Pero algo se movió detrás de mí. Me giré para ver. Descubrí que la niña estaba en la misma posición, pero mucho más cerca de mí, como si en un segundo hubiera avanzado 5 metros en ese largo pasillo. Intenté ignorarla. Seguí caminando. Escuché claramente que ella, lo que fuera, seguía arrastrándose detrás de mí. Pero sin decir una sola palabra caminé hasta el recibidor, de nuevo. No corrí. Sentía que si lo hacía, ella se me echaría encima o algo así. Solo caminé. Y aunque la escuchaba justo detrás de mí, cuando volteé, no había nadie. «¡Virgen María Santísima!», exclamó una señora que me vio llegar desde el pasillo, una señora a quien yo no había visto. Me preguntó quién era. Le dije que estaba acompañando a mi abuela. La señora estaba pálida, como si hubiera visto un fantasma, y le gritó a alguien. Y entonces salió mi abuela, la señora de las hierbas, y otro señor que de alguna forma me parecía conocido. Mi abuela, muy enojada, me preguntó por qué me había movido, y le dije que no sabía, que solo caminé un poco, pero me había dado miedo la niña, y por eso me regresé. ¿La niña? ¿Cuál niña?, preguntó el señor muy enojado. Le expliqué de la niña que vi en el pasillo, y él, como asustado, se fue corriendo a revisar junto a la señora de las hierbas. A mí mi abuela me sacó muy rápido de ahí. Me sorprendió darme cuenta que afuera ya era de noche. Caminamos en silencio hasta el carro, y entonces me atreví a decirlo. «Abuela, no hay ninguna niña en la casa, ¿verdad? Vi un fantasma». Mi abuela simplemente me abrazó, me pidió perdón por haberme expuesto, por haberme llevado a ese lugar. Subimos al carro y no volvimos a hablar del tema. Pero esa fue la ocasión en que empecé a creer. Ese fue mi primer fantasma. Pero estaba sumamente equivocada. ¿Quieren saber la verdad? Esa que descubrí hace apenas unas semanas, ya siendo una adulta. ¿Quieren? Yo nunca revelé ese secreto. Mi mamá nunca lo supo. Pero ella también tenía los suyos. Hace poco estaba ayudando a mi madre a salvar cosas de su casa. Hubo un problema de humedad y estábamos intentando rescatar fotografías, recuerdos. Entre ellas encontramos fotos de la abuela. Y hablamos de ella largo y tendido, por primera vez siendo yo una mujer y no una niña. Mi mamá me contó muchas cosas de su infancia, de su adolescencia, de esos últimos meses de vida de la abuela, cuando por fin pude conocerla, del tiempo cuando pasó aquel incidente de la niña en la casa. Me contó mi mamá de las personas que se acercaron a hablar con ella en el velorio, pero ya en la madrugada, cuando ya no quedaba nadie. Gente que le dijo que la abuela había sido muy valiente, que de hecho había ayudado a salvar la vida de una niña. Mi mamá dijo lo siguiente con mucho recelo, como esperando que yo no lo creyera. Y es que la abuela había ayudado en un exorcismo, a salvar la vida y el alma de una niña de 12 años que duró meses poseída, confinada en una habitación, sujetada de pies y manos la mayor parte del día y cada minuto de las noches. Era muy valiente, le subrayaron a mi mamá,
porque para ese ritual, para el que acudieron sacerdotes desde el Vaticano, se necesitaba sacrificio, porque iba a desgastar tanto física como espiritualmente a las personas, porque quienes ayudaran, incluso acercándose nada más, apoyando a los sacerdotes, verían recortada enormemente su expectativa de vida. Quien ayudara tenía que entender que iba a vivir muy poco después del ritual. La abuela, sabiendo que estaba enferma, fue la primera en ofrecerse. También los sacerdotes que participaron eran todos mayores. Yo recuerdo muy bien esa noche en el velorio, a la persona que eventualmente le dijo eso a mi mamá, la señora de las hierbas, la de la casa en las afueras, que, de hecho, según supimos, murió apenas unas semanas después de la abuela. Y entendí entonces qué fue lo que vi en aquella casa. Entendí que no vi ningún fantasma, sino que me topé de frente con una niña poseída que se arrastraba por el pasillo, pero que tenía que haber estado encerrada en su cuarto. Entendí que la voz que me hablaba, que escuchaba sin escucharla, no era la de ella, sino de lo que vivía en sus adentros. Desconozco, no recuerdo si fui yo tal vez quien le abrí. Ignoro qué hubiera podido pasar si no despertaba en ese momento, si no volvía al recibidor, si no hubiera estado protegida por la inmensa fe de mi abuela, que en paz descanse. Comparto esta historia con ustedes porque creo que mi experiencia es distinta a muchas de las que he escuchado, porque es un homenaje también a la valentía, al sacrificio de mi abuela, y para que piensen dos veces antes de convencerse de haber visto a un fantasma. Muchos creen haberlos visto, pero puede ser algo peor, mucho peor. Gracias por continuar por aquí, comunidad. Esta última historia de verdad que me ha dejado pensando, y es que nos llegan muchos relatos sobre exorcismos, que me parece que no siempre son tal. Un exorcismo no se da de la noche a la mañana. Un exorcismo no lo decide un sacerdote en el momento en el que una persona llega y le dice: mire, traigo a mi hija, a mi hijo que está poseído. Es un proceso largo, hay una investigación antes, y no cualquier sacerdote lo puede realizar, y mucho menos sin autorización de la iglesia. Hay muchas historias que nos llegan de rituales a los que llaman exorcismos, que claramente no lo son, pero también es muy cierto que la información al respecto es cerrada, que no está disponible para todos afuera de la iglesia, y es por eso que esta experiencia que acabamos de escuchar me llamó mucho la atención, porque hay detalles que nunca había escuchado, pero que si hay alguien en la audiencia que sepa más de este tema, me encantaría que me pudieran confirmar o que tuvieran más detalles para compartir con nosotros. Les repito, el exorcismo es de esos temas que me fascinan, que me llenan de curiosidad, que me dan miedo, pero que quiero tratar más siempre y cuando pueda hacerlo con respeto, con cautela. Así que seguiremos recopilando historias sobre el tema, esperando pronto tener más experiencias para contar. Tú, mientras tanto, haznos saber, por favor, si es algo de lo que te gustaría escuchar más. Y antes de pasar a la siguiente historia, quiero agradecer a toda la gente que nos acompañó en la presentación de la edición especial del libro en la Feria de Minería, pero me comentaron por ahí que hubo una persona a la que no la dejaron continuar en la fila porque al parecer llevaba un libro pirata. Ustedes saben que yo les he dicho que voy a firmar todos y cada uno de los libros, pero sé que en ciertas ferias las editoriales son muy estrictas con que el libro sea original. A mí me preocupa especialmente porque sé que mucha gente ha comprado el libro a precio de original, pensando que es original, sin embargo les dan uno que no lo es. Entonces, si la persona a la que sacaron de la fila está por ahí en el público escuchando,
por favor escribe a mirelatodelanoche@gmail.com y ponte en contacto conmigo. Sé que no fue la mejor experiencia, pero lo vamos a remediar. Ahora sí, continuamos con más historias esta noche. ¿Qué tal, Uriel? Buen día para ti y para todos los que disfrutan de las historias de este canal. Esta le pasó a mi papá, y con su autorización me permito compartirla con ustedes. Mi papá fue policía hasta hace muy poco. Se jubiló después de muchos años de servicio. Lo que estoy por contar ocurrió a finales de los 90, en la ciudad de Aguascalientes, México. Como era costumbre, a veces le tocaban turnos de día, otras veces en la tarde o en la madrugada. En aquella ocasión le asignaron el turno de la noche, en la zona de la salida a México. Mientras patrullaba con su compañero de turno por las calles del último fraccionamiento de la zona, recibieron un llamado por radio de un compañero que se llamaba Miguel. Él les dijo que se encontraba patrullando el mismo sector, pero cerca del monte, que estaba justo donde terminaba el fraccionamiento. Mi papá y su compañero respondieron que estaban enterados. Lo tendrían en cuenta. Como parte del rondín de vigilancia, decidieron adentrarse también en el monte. Tomarían un camino que daba una vuelta adentrándose y luego regresaba a la calle principal. Pero antes de dar vuelta, algo les llamó la atención. Una luz que iluminaba los árboles en lo profundo del monte. Al principio pensaron que podía tratarse de alguien del campo, pero luego les pareció extraño porque eran casi las 3 de la madrugada. ¿Qué podrá ser esa luz?, le preguntó a mi papá Roger, su compañero. ¿Será algún loquito a estas horas? Jesús, su compañero, le contestó. No, fíjate bien. La luz avanza demasiado rápido. ¿Quién sabe de dónde proviene? Decidieron apagar la patrulla, las luces, detenerse y observar con más precisión. En cuanto lo hicieron, la luz en el monte se apagó también. Mi papá llevaba consigo una lámpara, así que la encendió. La dirigió hacia el lugar donde habían visto por última vez aquella luz. En cuanto lo hizo, de repente, una esfera salió disparada de entre los árboles, flotando por encima de ellos durante unos 5 segundos. Emitía una luz nítida y potente. Después se movió muy rápidamente, unos 200 metros sobre la carretera, y en un instante, jura mi papá, ascendió a toda velocidad hacia el monte hasta perderse de vista. Enseguida el radio de la patrulla se activó con la voz de su compañero, de Miguel, quien estaba patrullando muy cerca de esa zona. Hablaba de manera eufórica, emocionado y sorprendido al mismo tiempo. ¿Lo están viendo, compañeros? Es increíble. Es maravilloso, ¿no? No lo entiendo. Una esfera está volando. Esto es increíble. ¿Lo están viendo? Mi papá y Jesús se miraron con incredulidad. Intentaron encender la patrulla para ir hacia la zona donde estaba Miguel, pero el motor no respondió. El tanque de la gasolina estaba casi lleno. El switch funcionaba. Las ventanas subían y bajaban sin problema, pero la patrulla simplemente no arrancaba. Después de varios intentos, finalmente lograron encenderla. Salieron rápidamente del lugar. Intentaron contactar a Miguel por radio para preguntarle qué fue exactamente lo que vio, pero ya no respondía. Era como si no hubiera señal. Al terminar su turno, se dirigieron al C4 para hacer el relevo. Cuando encontraron a Miguel, lo notaron extraño. Tenía los ojos más abiertos de lo normal. Se veía serio, pensativo, como si estuviera en shock. Se acercaron a él y le preguntaron qué fue lo que le había sorprendido tanto. Con voz baja, como si aún estuviera procesándolo, Miguel les dijo: vi algo en el cielo. Pasó por encima de mi unidad. Sentí como si la patrulla fuera atraída, como si fuera un imán gigante.
Mi papá y Jesús se miraron. Le contaron a Miguel que ellos también lo habían visto. Mi papá pensaba que los demás compañeros les iban a decir algo, sobre todo por lo que Miguel dijo en el radio, pero nadie parecía haberlo escuchado. Todo el mundo continuó el turno con demasiada normalidad, como si nada extraño hubiera pasado. Unos días después, Miguel pidió su cambio a la guardia en el C4. Desde esa noche, nunca volvió a patrullar las calles de Aguascalientes. Y mi papá se quedó con esa pequeña experiencia, con esa anécdota, grabada en su memoria para siempre. Hola, Uriel. Me llamo Ana y soy de Hermosillo, Sonora. Te escucho desde hace años, pero hasta ahora me animo a escribirte. En mi familia, varios hemos vivido experiencias extrañas. No sé si tenga alguna relación, pero dicen que mi bisabuela era bruja, descendiente de una tribu. Acá en Sonora hay muchas. Mi abuelo, su hijo, se enamoró de una chica huérfana perteneciente a la comunidad menonita. Se la robó del rancho donde vivía, como dicen. A mi bisabuela ya nunca le gustó. Quería que su hijo se casara con una mujer más parecida a ellos. Mi abuela nos contaba que mientras vivieron cerca de su suegra, perdió a todos sus hijos en el vientre, que no podía retener ningún embarazo. Se la pasaba enferma, muy débil. Hasta llegó a perder gran parte de su cabello. Mi bisabuela supuestamente la cuidaba, le daba tés y otras cosas, pero mi abuela decía que de pronto encontraba hierbas escondidas en la casa, líneas de sal, objetos raros. Hasta que una vecina le dijo que si quería tener hijos, debían alejarse lo más posible de mi bisabuela. Y así lo hicieron. Se fueron lejos, y mi abuela por fin pudo tener a su primer hijo, aunque eso no significó un final del todo feliz. A lo largo de los años sufrieron muchas desgracias. Mi abuelo a veces nos contaba cosas que vivió cuando era joven, cuando aún vivía con su madre. Tenía una cicatriz en el hombro. No era exactamente una cicatriz, sino una mancha, como una quemadura. Lo extraño es que tenía la forma apenas perceptible de unos dedos, como si alguien lo hubiera agarrado con algo ardiendo. Cuando le preguntábamos qué le había pasado, nos contaba de aquella ocasión en que habían comenzado las fiestas del pueblo, y él tenía planes de verse con sus amigos en la plaza. Desde muy temprano se apresuró a terminar su trabajo. Se metió a bañar y empezó a alistarse. Su madre no tardó en reclamarle. No quería que saliera. Le decía que se la pasaba en la calle, que luego volvía tomado, lo mismo de siempre. Él nomás se reía y eso la enojaba más. Terminó de vestirse, salió de la casa, pero su mamá salió detrás de él, gritándole cosas y regañándolo, hasta que finalmente, cuando se subió al caballo, ella le lanzó una última advertencia. Ojalá se te aparezca él, por andar de desobediente. Mi abuelo solo se rió. Dice que hasta una piedra le aventó del coraje. Él iba tranquilo, disfrutando del paseo. Ya casi anochecía, pero aún había luz suficiente. Cuando llegó al monte pasó junto al panteón. Se escuchaba música dentro, como si hubiera un festejo. Se le hizo raro porque a pesar de lo que escuchaba, no se veía a nadie. Siguió su camino sin darle más importancia. Iba distraído, viendo de lado, cuando su caballo se detuvo en seco. Al regresar la vista al frente, vio un enorme animal bloqueando el paso. Al principio no le encontró forma. Era una bola negra, grande. ¿Era un perro? Oh, eso parecía. Esperó a ver si se espantaba, pero el animal no se movía. El caballo tampoco. Intentó sacar a la vuelta, pero su caballo no quería avanzar. Y aquel animal seguía ahí, como si fuera una estatua. La ansiedad empezó a crecerle en el pecho. Intentó espantarlo. ¡Sáquese de aquí! ¡Órale!, le gritó. Levantó la mano, hizo como si le fuera a aventar una piedra, pero nada. El animal no reaccionó. Solo lo miraba.
y en ese momento algo dentro de mi abuelo se quebró. Los ojos del animal. Nunca había visto unos ojos así, ni siquiera parecían reales. Sintió que lo miraban con desprecio, como si él fuera el animal en la escena. El miedo se le fue metiendo poco a poco, hasta que le costó respirar. Las manos le estaban sudando. Le empezó a dar vueltas la cabeza. Sintió un asco que le subía del estómago a la garganta. De pronto no pudo sostenerse más y cayó del caballo. Apenas se sintió el golpe. Solo vio cómo su caballo, ahora sí, salía corriendo sin él, despavorido. El pecho se le comprimió. No sentía que el aire le llegara a los pulmones. Clavó las uñas en la tierra, en un intento desesperado por levantarse, pero no podía. Sabía que estaba ahí a merced de aquel animal, aunque no pudiera verlo. Sentía que lo rodeaba. Lo sentía en todas direcciones, en todas partes. Y ahí en la tierra se echó a llorar. Intentó pedir ayuda, pero no podía hablar, mucho menos gritar. Su garganta estaba completamente seca. El aire no le alcanzaba y fue entonces cuando las escuchó. Voces, voces de mujeres. No entendía lo que decían. No podía verlas. Solo escuchaba los susurros, pero al levantar la cabeza vio a lo lejos una luz tenue. Estaba cerca, muy cerca del panteón. Había gente, pero nadie podría escucharlo. Y entonces sintió un ardor punzante en el hombro. Algo lo tocó. Algo lo jaló con fuerza. No podía ver más allá de sus propios pies. Y entre la tierra y la hierba, notó unos pies descalzos, negros. Le subió un olor a podrido, a cuero, a sangre seca y después... nada. Decía que lo encontraron en la mañana, tirado en la puerta del panteón. Estuvo varios días enfermo, con fiebre. Por ratos despertaba, pero apenas si podía hablar. No recordaba nada de esos días que pasó en cama. Le preguntaban qué le había pasado, pero le daba vergüenza contar lo que recordaba. Hasta llegó a dudar si todo había sido real. Lo único cierto, lo único que quedó como un comprobante de aquel recuerdo, era la herida del hombro que nunca sanó. Todos le preguntaban por ella, todos querían saber, todos menos su madre. Ella nunca habló al respecto. Lo curaba sí, pero siempre en silencio. Por mucho tiempo no volvió a salir de noche, y mucho menos por el lado del panteón. Esta comunidad es solo una de tantas historias que nos contaba mi abuelito Miguel. Ya si me lo permiten, más adelante les contaré otras, no solo de él, sino de sus hijos. Porque les digo, a todos nos marcó algo. A todos en la familia nos han seguido pasando cosas, casi como si fuera una maldición. Un saludo y que pasen muy buenas noches.